Estamos en comunicación con el doctor Julio César Alfonso, presidente, juez de sentencia del Guairá. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto, placer, privilegio saludarte. Gracias, doctor. También le saludo a toda la audiencia. Gracias, Buenas tardes, doctor, por doctor. atendernos y dispensarnos unos minutos de tu tiempo. Estamos hablando sobre el caso de Papo Morales Sí, y vemos que se lo condenó por coacción grave así mismo a puede ser 2 años de pena privativa de libertad con una suspensión Sí, y se dejó de lado o se desechó porque dice que no se pudo construir el homicidio en grado de tentativa y la detentación de arma de fuego conforme al artículo 94 de la ley de armas. Así fue. así mismo, mi querido. Justamente hoy estaba mirando las publicaciones y de alguna manera, pues, lo que se resalta ahí es que no, la cuestión de la tentativa de homicidio. Sin embargo, efectivamente, así como estás diciendo, hubo una condena Ujú. por el hecho punible de acción grave que está en el artículo 121, inciso 1 del Código Penal, pero lo que la Fiscalía no pudo probar es la tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque esto se analiza justamente en un mismo hecho, ¿verdad? Ujú. Ocurrió la circunstancia, según el propio relato de la víctima, Antonio Talavera, que efectivamente la persona de Morales por una cuestión de venta de animales que él había comunicado a la madre, entonces estaba enojado, le convocó a un sitio despoblado y lo apuntó con su arma, le estuvo amenazando contra su integridad física, Ujú. así también estuvo disparando alrededor, pero siempre lo tenía a tiro, a mano para rematarle y nunca ejecutó la acción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, teniendo todo la posibilidad sin ningún impedimento para rematar la faena, como se dice en términos coloquial, no lo hizo. Después, justamente analizamos la cuestión del intento de homicidio dentro del camino en la teoría del hecho punible. Hay una conducta humana, hay una tipicidad, pero en cuanto a la tipicidad subjetiva, que es el dolo, es Ujú. decir, la voluntad y la parte cognitiva, es decir, el anhelo, la intención de matar, encontramos tres circunstancias que no podemos entrar en el pensamiento de lo que se representaba al autor, pero sí podemos hacer el análisis a partir de la exteriorización de sus actos, si quiso o no matarle a la víctima. Y encontramos tres cuestiones que dentro del testimonio coherente de la víctima resaltamos. Uno, realmente cuando tenía todo el dominio del hecho, es decir, apuntando con el arma de fuego, posibilidad de remate, consumación, de ejecución, de cegar la vida, finalmente tiro a tiro, en ningún momento aprieta el tiro de gracia, como se dice, y teniendo varios minutos y mucho tiempo para hacerlo. El segundo término, la propia víctima nos dice nosotros en guaraní coloquial, en un momento dado, y pasó enfrente de la persona y salió a la calle, ¿verdad? Y el otro se le quedó mirando. Es decir, en todo momento Morales tenía el dominio del hecho y la víctima sometida, sin embargo, no ejecuta el tiro porque no tenía en su representación hacerlo. Y la tercera cuestión es muy importante porque la propia víctima nos dice a nosotros lo siguiente, que el acusado le decía cuando le tenía a mano, a nivel de un mamate, a nivel de cuentero, es decir, le daba una advertencia para el futuro, diciéndole que no le cuente más a su madre que él vendía sus animales y que por eso estaba enojado. Entonces le decía, si vas a continuar conmigo, yo a nivel de un mano, o si no hay cuámala, hoy cotan de. Entonces, por esa circunstancia es que efectivamente se descarta en la tipicidad subjetiva. El anhelo de matar no existe, pero sí existe una coacción grave. Y esa coacción grave es exactamente lo que sucedió, es decir, hubo una amenaza contra la integridad física directamente contra la víctima, pero para constreñirle para que no vuelva a ser nunca más lo que hizo, es decir, contarle a la madre que Morales vendía sus animales. Es por eso que se le condena por coacción grave y se descarta por la tipicidad subjetiva la cuestión de la tentativa de homicidio. Ujú. Es solamente eso, ¿verdad? ¿Y la detentación Nosotros, del arma, doctor? sí, y ahí existe justamente el artículo 96 de la detentación del arma. Ujú. La norma es muy exigente, muy estricta. Ujú. Tiene que haber una detentación de un arma de fuego de uso exclusivo de los órganos del Estado, es decir, como un arma de guerra, un arma
que esté solamente habilitada para la milicia o para las fuerzas públicas, ¿verdad? Ujú. Pero lo que sucedió en este caso es que este hecho se denunció muy tarde. 6 meses después, por la viralización, se hizo el procedimiento de oficio, y tengo entendido que nunca se recuperó el arma con el cual se apuntó, ¿verdad? No se sabe qué características tenía. Se sabe que había un arma de fuego larga, pero no se determina el calibre, la marca, qué tipo de arma, que se encuadre ese arma en la figura de tentación que exige que sea un arma de uso exclusivo de los órganos del Estado. Por y la esta descripción, entonces, por la descripción y por la tipificación Claro, por de la la tipificación. modalidad del, Sí, un poco del arma misma, ¿verdad? claro, y eso es lo que te estaba diciendo. 6 meses pasaron y en enero empieza, el hecho ocurrió en junio de 2018, y en enero de 2019 recién se denuncia, pues ya no pudieron recuperar el arma. Y como dice el adagio, el tiempo que pasa es la verdad que huye, y lastimosamente nunca se recuperó ese arma de fuego. Lo único que se sabe es que era un arma larga, pero Morales tenía un autorización de la DIMABEL para portar un arma automática, una pistola, tengo entendido. Pero con respecto al otro arma que supuestamente se usó, solamente se sabe que era un arma larga, pero no se sabe las características específicas ni nunca se recuperó. Es por eso que, por el imperio de la duda razonable, necesariamente se debe descartar. Y entonces le condenamos por coacción grave, que sí certificamos que hubo se atentó contra el bien jurídico, la libertad de la persona, que es el tipo que le tenía sometido, le amenazó contra su integridad física directamente, y finalmente corresponde a una consecuencia, que es una sanción, una pena que se le aplicó efectivamente y se le condenó. Yo entiendo, y esto es muy importante resaltar. Esto no tiene nada que ver, un juicio totalmente autónomo a lo que va a suceder. Nosotros pedimos informe inclusive de Asunción. El 31 de mayo de 2023 se va a hacer juicio por homicidio doloso, y que es un juicio totalmente independiente, donde puede sobrevenir una pena como corresponde, si se prueba, altísima, hasta 3 años inclusive. Totalmente aparte, lo que yo entiendo en este caso, y por eso se está llegando a esa situación, el Ministerio Público desde un comienzo estuvo muy pendiente de este caso por las circunstancias, pensando que esto puede afectar a los otros. Sin embargo, son totalmente juicios paralelos y independientes y autónomos entre sí. Se resuelve acá, no tiene por qué afectar a los otros. Es más, nosotros, te cuento que hicimos un gran paso acá en el juicio oral, porque de alguna manera al comienzo, con los incidentes previos, se quiso plantear la posibilidad de que la persona no era reprochable, es decir, que tenía la capacidad mental disminuida, y cuestiones que nosotros hicimos una junta médica de 5 galenos, entre los cuales estaban 3 forenses, y se estableció que efectivamente el mismo, a pesar de que sí se probó en juicio que es adicto a la cocaína con 6 gramos por día, y tiene también un Parkinson agravado grado 4, el tipo tiene aún capacidad de discernimiento, es decir, el discernimiento de entender lo que es bueno, lo que es malo, lo justo, lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Entonces procedimos a llevar por el juicio ordinario. Ellos querían llevar inclusive por el juicio especial. Entonces nosotros tenemos todos los dictámenes agregados de esa forma. Entonces en ningún momento sí ya se puede plantear esa circunstancia en Asunción, porque acá hay una junta médica que estableció que él mismo tiene la capacidad de discernimiento, a pesar de su adicción y de su Parkinson. Doctor, volviendo un poquitito a lo que nos mencionaste en el principio respecto al hecho de tentativa de homicidio, nos mencionaste que en todo momento el señor Gregorio Morales tenía el dominio del hecho, pero que él no hizo lo necesario, digamos, como para poder rematar a la persona, ¿verdad? El señor Alfonso, tengo entendido el apellido. Y para comprender un poquitito, doctor, o sea, si es que él hubiese disparado, porque entiendo yo, se ve en el video apuntado a la cabeza prácticamente, podríamos hablar de un homicidio doloso directamente, ¿verdad? Pero para construir una tentativa de homicidio doloso, ¿cuál es el elemento, digamos, o qué elementos faltan en la construcción del hecho? Sí, te comento. El artículo 26 y 27 habla de tentativa acabada e inacabada. Sin embargo, en la cuestión de la construcción del hecho de tentativa es muy importante partir del tipo subjetivo y luego va al tipo objetivo. Es decir, primero tenemos que analizar el dolo. Puede ser una persona que tenga el arma de fuego y le dispara, pero había sido neófito, no sabe disparar bien, y le hierra a toda su víctima y no le acierta ningún disparo. Igual es tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque la persona realmente
hizo todo lo necesario, acto preparatorio, inició la ejecución de la acción, pero no se produjo la muerte de la persona por circunstancias ajenas a él, es decir, no tiene buena puntería. Sin embargo, Morales, según el testimonio de la esposa de Talavera, que es la víctima, dice que todo Talavera siempre practicaba en su estancia por las palomas, o sea, siempre era una persona que tenía amplia práctica de manejo de armas, ¿verdad? Era una persona que sabía manejar armas, Morales. Y entonces, al tenerle así a 2-3 metros a remate, teniendo el dominio del hecho, y apuntándole y así disparando alrededor, tipo como para hacerle notar que le tenía dominado, en todo momento él si quería rematarle, si quería darle equivalencia, no tenía ninguna posibilidad de errar, ¿verdad? Entonces, esa era la situación. Subjetivamente, el hecho da cuenta, y como dice la esposa, el autor de la coacción grave, y en este caso que se descartó la tentativa de homicidio, sabía que el Talavera tenía en la estancia, él era capataz, estaba su hijo menor, estaba la señora que estaban en la casa de campo, ¿verdad? Él sabía que había familia esperándole y que no iba a poder de alguna manera que quede impune ese hecho si es que le sucedía la muerte. Entonces, por eso también era una persona que tenía conocimiento de todo lo que rodeaba el caso. Entonces, le estaba asustando, le estaba intimidando con el arma, le estaba amenazando con seguridad física, pero con el objetivo pleno de que a partir de ese día nunca más le cuenta a la madre, ese era el anhelo, ¿verdad? Nunca más le cuenta a la madre que él vendía sus animales de manera oculta, ¿verdad? Eso es la motivación que él tuvo. Y eso nosotros playamos todo en nuestra sentencia. Y ahí quiero agregar otro elemento, doctor. El fiscal nos estuvo comentando que efectivamente se realizaron disparos a los costados y creo que incluso por encima de la cabeza del señor Talavera. Y en este caso, para, digamos, construir un hecho de tentativa de homicidio doloso, en todo caso los disparos tendrían que haber ido por lo menos al cuerpo, ¿verdad? Claro, siempre dentro se parte de la representación del autor. Si el autor es una persona que no maneja armas, categóricamente, si es que le apunta, pero no la acierta por falta de puntería, es igual tentativa de homicidio. Pero en este caso estamos hablando de una persona que sí tenía práctica con armas, es decir, constantemente manejaba eso. Es más, cuando le llama y le convoca a su capataz, en su preparación del hecho le dice, vení para ayudarme porque llantó mi camioneta, y cuando llega a su capataz le apunta y le desarma. El capataz también tenía un revólver calibre 38, le hace que se desarme, es decir, deja encima de la camioneta y entonces mano arriba y ahí le lleva hacia la zona de la laguna, del río. Entonces es por eso que en todo momento primero le desarmó, después le tenía apuntado, le hacía los disparos al costado y en todo tiempo le tenía, ¿cómo se dice?, del cogote, como para que tipo que le quería dejar un aprendizaje, pero con una amenaza directa contra la integridad física. Es por eso que todas esas circunstancias, por dentro del principio de mediación, nosotros valoramos ampliamente en el juicio, ¿verdad? Sí, inclusive ¿sabes que dijo ahora al hablar contigo se entiende eso, la frase del remate? A mí por lo menos me queda muy claro, porque en realidad tenerle media hora, 30 minutos, 45, una hora en un sector con un fusil ametralladora, manejando perfectamente el arma y no matándolo o intentando matarle en el sentido de dispararle cerca del brazo, en la pierna y compañía para que se desangre. Eso es lo que ustedes resaltan, y como vos decís desde el principio de inmediatez, hablando con la víctima, eso es lo que resulta, porque además le dice, este va a ser una enseñanza para vos, para que el día de mañana no cuentes más que yo robo la vaca y vendo de mi mamá, algo así, ¿verdad? Así mismo. Lo que pasa es que dentro del contexto general nos contó por la víctima que dijo con la madre le llamó el capataz y le dijo que el día antes iba a vender 30 animales. Y cuando se produjo esto, Morales también quería su parte. Y entonces, por cada acto que Morales le decía al capataz, y le llamaba a la madre, le decía, mira que Morales también quiere cobrar este cheque. Y cada vez que Morales ya vendió 4 animales, como se dice, de manera oculta, le llamaba y le contaba, porque ya era el encargado. Su función natural podía administrar, y porque lo mismo te dice ayer pillata, entonces una cada persona, pues. Y eso es lo que le molestó a Morales, y por eso el tipo le tenía ahí acogotado, y finalmente le coaccionó gravemente, y que nosotros, como se dice, le consignó para que no vuelva a hacer.
y con arma de fuego, intimidante. Pero de que le anheló matar, eso se descartó en juicio oral, porque en todo momento tuvo dominio del hecho y nada le impidió que realizara la consumación. Sí, perfecto. ¿Ya está? Doctor, muchísimas gracias por los datos, por tu tiempo y por este contacto, ¿eh? Muy amable. Por Gracias, favor, doctor. ustedes cuando quieran, yo le paso en sistema PDF la resolución completa. Por Tiene favor. 30 páginas, bien fundamentado, está justamente la parte donde se establece el por qué se descarta un hecho y se confirma el hecho por el cual fue condenado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy Muy amable. amable, gracias. Cuando Doctor. quieran, cuando gusten. Usted está escuchando PDS. Julio César Alfonso, que es el presidente de este tribunal de sentencia del Les Guairá. pregunto algo, vamos a convertirnos en... Qué importante es Vamos a escuchar.